¿Qué pasaría si la forma en que has vivido tu sexualidad toda la vida fuera, en realidad, la razón por la que perdiste la intimidad en la vejez? Déjame contarte sobre Harold. Tenía 72 años. Era un hombre amable, jubilado, recién divorciado. Conoció a alguien especial e intentó retomar la intimidad tras años de silencio, pero su cuerpo no respondió. Entró en pánico. Ella se alejó y él nunca lo volvió a intentar. No porque no quisiera, sino porque creyó que estaba roto. Soy el Dr. Jaime, ureólogo y especialista en salud masculina. Durante más de 30 años he ayudado a miles de hombres en sus 60, 70 y más allá a recuperar su confianza, restaurar la intimidad y cuidar su salud de maneras que nunca imaginaron. Muchos creen que la vida sexual simplemente termina con la edad. Pero la verdad es que no es así. Lo que realmente los limita es lo que nunca aprendieron. Hoy voy a revelarte 5 poderosas verdades sobre la sexualidad masculina que los hombres mayores desearían haber sabido antes, y el verdadero costo que han pagado por no conocerlas. Antes de continuar, si este tipo de consejos honestos y transformadores te resultan útiles, te invito a suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los mensajes diseñados especialmente para hombres como tú. Y si esto resuena contigo, deja un 1 en los comentarios, si no, deja un 0. Quiero mejorar este contenido para servirte mejor. Ahora, pasemos a la primera gran verdad, porque esta es la que más silenciosamente rompe corazones y destruye la confianza, el mito de que la intimidad después de los 60 debe seguir siendo espontánea. Secreto 1. No puedes seguir confiando en la espontaneidad. Y eso no es una debilidad, es sabiduría. Cuando eras joven, la intimidad podía surgir en cualquier momento y lugar. El deseo y la capacidad iban de la mano, y todo simplemente funcionaba. No se necesitaba hablar, planificar ni prepararse. Para muchos hombres, esa espontaneidad era parte de la emoción. Pero aquí está la verdad. Después de los 60, las reglas cambian. Aferrarse a la idea de que aún debes rendir en cualquier momento no solo es irreal, es peligroso. Lo he visto demasiadas veces. Hombres que llegan a mi consulta con la cabeza baja, sin poder mirarme a los ojos. No están enfermos ni lesionados, pero emocional y psicológicamente están devastados por un momento fallido. Intentaron ser íntimos, pero su cuerpo no respondió. En lugar de entender lo que pasó, se culparon. Se sintieron débiles, avergonzados, y muchos abandonaron el sexo por completo. Otros fingieron que no pasó nada y sufrieron en silencio. La mayoría jamás pidió ayuda. Uno de ellos fue Gerald, de 69 años. Saludable, activo, empezando una nueva relación después de años de soledad. Todo iba bien hasta que una noche la relación se volvió íntima. Él pensó que todo fluiría como antes. Pero no fue así. Su cuerpo no respondió. Entró en pánico, se alejó con una excusa y nunca volvió a llamarla. No porque no le importara, sino porque se sintió humillado. Más tarde me confesó, esa noche sentí que perdí parte de mi hombría. Ese es el costo que muchos hombres pagan por no entender cómo cambia la intimidad con la edad. No es solo una noche decepcionante, es un golpe profundo a la identidad, la confianza y el bienestar emocional. Y para algunos, es el inicio del aislamiento. Dejan de intentarlo, se alejan de sus parejas. Pierden no solo la conexión física, sino también la emocional. Y con el tiempo, crece la soledad, el resentimiento y la creencia de que sus mejores años quedaron atrás. Pero escucha bien, perder la espontaneidad no es perder la intimidad. Lo que funcionaba a los 30 dependía de la biología. Lo que funciona a los 60, 70 u 80 se basa en la intención, la comunicación y la preparación. Eso no es debilidad, es madurez, es sabiduría y, de hecho, puede crear una conexión más profunda y significativa. Planear la intimidad no le quita magia, la protege. Le dice a tu cuerpo, a tu pareja y a tu corazón que esto importa. Te permite mejorar la circulación, reducir el estrés, evitar interferencias de medicamentos y crear el ambiente emocional adecuado. Y lo más importante, elimina la presión. Cuando dejas de esperar que tu cuerpo actúe como antes, comienzas a disfrutar del proceso, no solo del resultado. Ignorar esta realidad es arriesgado. Y no me refiero solo a la decepción emocional. Me refiero a hombres que han sufrido infartos, derrames o bajadas abruptas de presión por forzar su cuerpo sin prepararse. La intimidad, como cualquier actividad física, exige respeto. Tratar el sexo después de los 60 como si aún tuvieras 20 puede ser más que un error, puede ser un peligro.
He hablado con viudas cuyos esposos murieron durante un encuentro íntimo porque se negaron a bajar el ritmo. Con hombres que terminaron en urgencias por mezclar medicación sin supervisión médica. Muchos han pagado el precio más alto por no saber que envejecer cambia las reglas. Pero hay una buena noticia. Cuando entiendes que la intimidad madura requiere un enfoque diferente, todo cambia. Mejora la comunicación, desaparece la ansiedad, vuelve la satisfacción y, lo más importante, recuperas tu lugar. Ahora eres un hombre más sabio y centrado, así que si te sientes desconectado, frustrado o avergonzado, entiende esto. No es el final, es un nuevo comienzo. Si estás dispuesto a soltar viejas expectativas y adoptar una forma más inteligente, segura y poderosa de vivir tu intimidad, puedes recuperar mucho más de lo que crees. Y esto nos lleva a un tema aún más urgente. Porque mientras la mayoría de los hombres solo se enfocan en lo que ocurre en la cama, ignoran lo que su desempeño les está diciendo sobre su corazón. Y si no entienden esa señal, el costo puede ser altísimo. Secreto 2. Tus erecciones son una ventana a la salud de tu corazón. Te lo diré sin rodeos. Si tienes más de 60 y notas cambios en tu capacidad para lograr o mantener una erección, deberías preocuparte, no solo por tu vida sexual, sino por tu corazón. Muchos hombres ven la disfunción eréctil como un problema aislado, una molestia vergonzosa, algo de lo que se ríen o ignoran. Pero la verdad es que una erección no es solo una respuesta sexual, es un evento cardiovascular, uno de los indicadores más sensibles del flujo sanguíneo en el cuerpo. Cuando ese flujo se ve afectado, es una señal de que algo serio está ocurriendo. Te contaré sobre David. Tenía 67 años, casado, activo, trabajaba medio tiempo, vino a verme por dificultades en el dormitorio. Nada grave. Seguro que es la edad, ¿verdad, doctor?, dijo sonriendo. Pero yo no me reí. Le hice preguntas, pruebas, y aunque los resultados parecían normales, algo no me convencía. Pedí un chequeo cardíaco completo. 3 semanas después, David estaba en cirugía por un 90% de obstrucción en su arteria descendente anterior izquierda, la misma que llaman la trituradora de viudos. Esa noche, desde su cama en el hospital, me llamó. Creí que tenía un problema sexual. Tenía una bomba de tiempo en el pecho. Muchos no saben que las arterias del pene son más pequeñas que las del corazón, por lo que los problemas circulatorios se manifiestan ahí primero. Una erección débil puede ser el primer aviso de una enfermedad cardiovascular. Es la forma silenciosa en que el cuerpo pide ayuda. Ignorarla puede ser letal. Muchos hombres lo toman a la ligera, compran pastillas sin receta, lo atribuyen al estrés o la edad. Y mientras tanto, caminan con hipertensión, arterias obstruidas o diabetes sin diagnosticar. No se dan cuenta hasta que sufren un derrame, un infarto o daños irreversibles. Y más allá del daño físico está el impacto emocional. Cuando un hombre siente que pierde el control sobre su cuerpo, su autoestima se resiente. Se aleja de su pareja, evita la intimidad por miedo y poco a poco empieza a sentirse invisible. Pero no tiene por qué ser así. Tienes más control del que crees. Si ves tu erección como una señal en vez de una vergüenza, puedes detectar problemas a tiempo. Puedes hacer cambios que no solo mejorarán tu vida sexual, sino que pueden alargar tu vida. Una erección débil puede ser el susurro de tu cuerpo diciendo, «Necesito ayuda». El problema es que muchos esperan hasta que ese susurro se convierte en un grito. Siempre les digo a mis pacientes, si notas un cambio, no lo ignores. No te avergüences. Actúa. Hazte un chequeo cardíaco. Habla con tu médico, porque una visita incómoda hoy puede significar 10 años más de salud junto a tu familia, tu pareja y tu vida. Esto no es sobre vergüenza, es sobre supervivencia. Y lo mejor es que, una vez que se trata la causa raíz, ya sea circulación, hormonas o estrés, las cosas suelen mejorar. He visto hombres de 70 que me dicen sentirse como si tuvieran 45, no por magia, porque escucharon a su cuerpo y actuaron a tiempo.
Y ahora quiero llevarte aún más profundo, porque aunque el corazón afecta al cuerpo, hay una capa más que casi nunca se menciona. Vive en tus emociones, tus recuerdos, tu necesidad de tocar y ser tocado. Esa parte de la intimidad que no enseñan en la facultad de medicina, pero que muchas veces es la que más sana. En el próximo secreto, hablaremos del poder emocional de la intimidad después de los 60 y cómo la falta de esa conexión puede estar afectando tu salud más de lo que crees. Secreto 3. La intimidad es medicina emocional. Ignorarla te enferma. A cierta edad, muchos hombres empiezan a convencerse de que ya no necesitan intimidad. Dicen que están demasiado ocupados, que ya no sienten deseo o que simplemente han perdido el interés. Pero la verdad, una que casi nadie se atreve a decir, es que muchos han dejado de buscar intimidad porque no quieren enfrentar el dolor de sentirse rechazados, inseguros o incapaces. Detrás de esa renuncia silenciosa, lo que realmente hay es miedo. Miedo a no poder responder. Miedo a decepcionar. Miedo a no ser suficiente. Pero esa desconexión tiene consecuencias. No solo en tu relación, sino en tu salud. Diversos estudios han demostrado que los hombres mayores que mantienen una vida íntima, activa y emocionalmente satisfactoria viven más, sufren menos depresión, tienen mejor memoria, menos ansiedad y un sistema inmune más fuerte. La intimidad, no hablo solo del sexo, sino del contacto, la cercanía, el afecto, es una fuente poderosa de bienestar emocional y físico. Cuando se pierde, el cuerpo lo siente. Aumenta la inflamación, se eleva el cortisol, la hormona del estrés, baja la testosterona, y con el tiempo, la salud mental empieza a deteriorarse. He tenido pacientes que llegaron por un problema físico, pero lo que realmente los estaba enfermando era la soledad. Habían dejado de tocar y ser tocados, dormían en silencio, ya no se abrazaban, y cuando eso ocurre, algo se apaga por dentro. Uno de ellos, Miguel, tenía 74 años y llevaba años sin tocar a su esposa. Dormían en camas separadas, hablaban solo lo necesario. Ya no somos los de antes, me dijo. Pero después de varias sesiones, entendió que el problema no era la edad, sino el silencio. Empezaron a tener conversaciones sinceras, a compartir caricias, sin presión. No buscaron recuperar el sexo de antes, sino crear algo nuevo. Se miraron como si fueran novios otra vez. Se tocaron con ternura, y poco a poco, no solo volvió la intimidad, volvió la alegría. Lo que más me emocionó fue lo que su esposa me dijo. Doctor, por primera vez en años, siento que mi esposo volvió a casa. No se trataba de una pastilla, no se trataba de una técnica, se trataba de conexión, de vulnerabilidad, de reconocer que, incluso a los 70 o 80, el alma sigue necesitando ser vista, deseada, amada. No estás solo si alguna vez te has sentido desconectado. Si sientes que el deseo ha desaparecido, que tu pareja ya no te mira igual, que algo dentro de ti se ha ido apagando. Pero no es el final, es una señal, una invitación a reconectar, a tocar sin expectativas, a hablar sin miedo, a crear intimidad más allá del sexo. Y si no tienes pareja, aún más importante, busca conexión, amistad, afecto, presencia, porque el cuerpo humano está diseñado para sentirse cerca de otros. Sin eso, el alma se marchita. Ahora llegamos a un tema que incomoda a muchos hombres, pero que transforma por completo su bienestar cuando se aborda con claridad. Secreto 4. La testosterona no es solo deseo, es vida, y empieza a desaparecer sin que lo notes. Muchos hombres creen que la testosterona solo sirve para tener deseo sexual o ganar masa muscular, pero esta hormona es mucho más que eso. Es la chispa detrás de tu energía, tu motivación, tu claridad mental, tu resistencia, tu estado de ánimo e incluso tu capacidad para tomar decisiones. Y lo alarmante es que, después de los 30 años, la testosterona empieza a disminuir de forma natural, alrededor de un 1% por año. Eso significa que, a los 60, puedes tener casi la mitad de la testosterona que tenías a los 25 y ni siquiera darte cuenta. Lo más peligroso es que los síntomas se confunden con el envejecimiento normal. Te sientes más cansado, pero crees que es por la edad.
¿Pierdes motivación, pero lo atribuyes a la jubilación? ¿Te cuesta concentrarte, te irritas más fácilmente, subes de peso en la zona abdominal, tu deseo desaparece lentamente y piensas que así es como debe ser? Pero no es normal. Es una señal de que tu cuerpo está perdiendo una de sus fuentes principales de vitalidad. Y aquí viene lo importante: recuperar niveles saludables de testosterona no solo puede ayudarte a mejorar tu desempeño íntimo, sino que puede transformar tu salud por completo. Mejora el sueño, la masa muscular, la densidad ósea, la memoria, el ánimo y sí, también el deseo sexual. Tu hombría no depende de tu testosterona, pero tu salud sí. Y no estoy hablando de fórmulas mágicas ni de suplementos peligrosos. Me refiero a un enfoque médico, controlado, adaptado a tus necesidades. En muchos casos basta con mejorar el sueño, reducir el estrés, hacer ciertos ejercicios de fuerza y cuidar tu alimentación para que tus niveles suban de forma natural. En otros, se puede evaluar la terapia de reemplazo hormonal, siempre bajo supervisión profesional. Lo que no puedes hacer es ignorarlo, porque el precio del silencio hormonal es alto. Y te aseguro algo: cuando tus niveles están equilibrados, no solo cambia tu cuerpo, cambia tu mirada, tu actitud, tus ganas de vivir. Y eso nos lleva al último gran secreto, uno que puede liberarte de años de culpa, presión e inseguridad. Secreto 5. El placer no depende de tu rendimiento, depende de tu presencia. Demasiados hombres han vivido su vida sexual como si fuera una competencia, un examen, una prueba que deben pasar. Han creído que el valor de una noche íntima depende de cuán firme, cuán larga, cuán potente fue la experiencia. Pero lo que muchas parejas realmente buscan, especialmente después de los 60, no es rendimiento, es conexión, es presencia, es sentirse deseados, escuchados, acariciados, mirados sin juicio. He escuchado a muchas mujeres decir: no me importa si no puede tener una erección, lo que extraño es que me abrace, que me toque, que me haga sentir que me desea. Y muchos hombres no lo saben. Se desconectan por vergüenza, se alejan porque no pueden cumplir, sin saber que su sola presencia emocional y física ya era suficiente para empezar a sanar la relación. Cuando dejas de medir tu valor por tu desempeño, empiezas a disfrutar realmente, te liberas de la presión, te permites explorar nuevas formas de placer, caricias, masajes, juegos, respiración, tacto, y sobre todo empiezas a reconectar contigo mismo. No estás roto, estás cambiando, y eso es hermoso, porque en la madurez, el placer no se trata solo de cuerpos, se trata de almas que se encuentran, de pieles que se reconocen, de momentos que se saborean sin prisa, sin expectativas, sin juicio. Pero lo que muchos no advierten es que aquello que consumen está transformando su manera de pensar, de sentir y de relacionarse consigo mismos y con los demás. Recuerdo a un hombre llamado Walter. Tenía 71 años, era un orgulloso exmarino, fuerte y disciplinado, pero algo en él había cambiado. Me confesó que no había tocado a su esposa en casi 4 años. Al principio dijo que simplemente se habían distanciado, pero la verdad fue emergiendo poco a poco. Walter había desarrollado el hábito de ver contenido para adultos casi todos los días. Lo que comenzó como una distracción ocasional se transformó en un sustituto de la verdadera intimidad. Con el tiempo, empezó a comparar lo que veía en la pantalla con lo que vivía en su hogar. El cuerpo de su esposa, su ritmo, sus sonidos, ya no lo estimulaban. Se fue aburriendo, luego se sintió frustrado y finalmente guardó silencio. Con el tiempo ella también dejó de buscarlo. Este es uno de los efectos silenciosos de la pornografía en la adultez mayor. No se trata solo de lo que ves, sino de todo lo que dejas de sentir. El cerebro se adapta a una estimulación artificial, a cuerpos irreales, a una constante novedad desprovista de emociones o imperfecciones, y de pronto la realidad ya no es suficiente. Aquella conexión humana, cálida e imperfecta, pierde su valor. Lo que antes apreciabas comienza a parecerte aburrido, incluso molesto. Tu cuerpo también cambia. Las vías de dopamina se alteran, y cada vez es más difícil excitarse, solo con el tacto. Algunos hombres ya no logran alcanzar el orgasmo sin una pantalla enfrente. Otros presentan orgasmos retardados, disfunción eréctil
o una pérdida total de interés sexual. Y quizás lo más dañino ocurre en lo interno, una erosión progresiva de la confianza, de la conexión emocional y de la autoestima. Porque no importa cuánto contenido consumas, al final te enfrentas a eso, al vacío. Ese momento de silencio en el que te preguntas ¿por qué no te sientes satisfecho? En el que te dices ¿qué me pasa? Comienzas a pensar que has cambiado, que tal vez sea solo la edad. Pero, en el fondo, sabes que no es la edad. Es que has entrenado tu cerebro con estímulos falsos tanto tiempo, que ha olvidado cómo responder a lo real. Y eso asusta. He visto matrimonios romperse, no por infidelidades o enfermedades, sino por años de desconexión digital. He visto a hombres distanciarse de sus propios cuerpos, incapaces de confiar en su capacidad de estar presentes sin estímulos externos. Hombres atrapados en ciclos de culpa, vergüenza y secreto, convencidos de que están solos, creyendo que nadie más experimenta lo mismo. Pero no estás solo, y hay una salida. El primer paso es comprender que lo que consumes, especialmente en la soledad, no solo afecta a tu deseo, reprograma tus expectativas. Condiciona tu mente a exigir constante novedad, gratificación instantánea y cero compromiso emocional. Pero la verdadera intimidad no se construye así. La verdadera intimidad es paciente, es imperfecta, es emocional, se basa en la confianza, en el diálogo, en la presencia. Y sí, puede parecer más lenta que un video, pero es más profunda, duradera, humana y mucho más satisfactoria. Dejar la pornografía, especialmente si ha sido un hábito por años, no es fácil. Requiere honestidad, apoyo y, en ocasiones, ayuda profesional. Pero lo que te espera al otro lado vale el esfuerzo. Un renovado sentido de identidad, un vínculo más profundo con tu pareja, el regreso a una excitación natural que no deja vacío y, quizás lo más importante, una confianza auténtica, que no depende del rendimiento ni de la fantasía, sino de la presencia. Si has estado viviendo en esa desconexión silenciosa, te invito a hacer una pausa y preguntarte, ¿aún soy capaz de sentir algo real? La respuesta es sí, pero debes elegirlo, una y otra vez. Sin embargo, aunque esta desconexión progresiva pueda hacer daño con el tiempo, existe otro peligro que puede destruirlo todo en un solo instante si no se maneja con cuidado. No se trata de lo que ves, sino de lo que haces. Es un error de juicio, un momento impulsivo que muchos hombres cometen al intentar probar que todavía pueden. Una sola decisión que ha costado relaciones, dignidad y, en los peores casos, la vida. Eso es precisamente lo que voy a compartirte en el último secreto. El quinto secreto, el momento más peligroso para tener relaciones sexuales, es justo cuando sientes que has demostrado que tenías razón. Hay un instante que muchos hombres mayores no reconocen, ese momento en el que se sienten enérgicos, invencibles. Puede ocurrir después de una buena revisión médica, o tras un comentario como «todavía lo tienes» por parte de un viejo amigo, o incluso con una nueva relación que reaviva algo dormido. Y entonces surge la necesidad de demostrarlo, a sí mismos, a su pareja o a ambos. Quieren tener sexo como a los 30, sin planificación, sin límites, sin cuidado. Y ahí es donde todo puede salir mal. Lo he visto muchas veces. Hombres de 60, 70 e incluso 80 años exigiéndose demasiado, demasiado rápido, movidos por el orgullo. Algunos beben más de la cuenta, se saltan su medicación cardíaca, toman pastillas sin receta para mejorar el rendimiento y entran al dormitorio como si fuera una competencia. Pero por dentro, su cuerpo está al límite. La presión arterial sube, la respiración se vuelve dificultosa y el corazón, que necesitaba preparación, está siendo forzado más allá de su capacidad. Nunca olvidaré a Leonard, un hombre de 74 años, encantador, simpático y recientemente en una relación con una mujer más joven. Me dijo entre bromas, «Doctor, tengo que mantener el ritmo». Le advertí, su corazón ya no era el de antes. Le recordé que el sexo es ejercicio, no solo placer. Él sonrió, asintió y dijo, «Tranquilo, sé cuáles son mis límites». 2 semanas después, Leonard sufrió un paro cardíaco en un hotel. Su acompañante llamó a emergencias, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. No fue por falta de deseo, sino porque olvidó que envejecer exige respeto, no resistencia. Cuando los hombres mayores intentan demostrar juventud sin precaución, el precio puede ser fatal. El sexo en la vejez no es solo un acto de deseo, es una actividad que involucra todo el cuerpo. Aumenta el ritmo cardíaco, dilata los vasos sanguíneos, exige más respiración. Es como escalar una colina. Y si el corazón no está preparado, esa colina puede convertirse en un precipicio.
He hablado con viudas que dicen que sus esposos murieron haciendo lo que amaban, pero detrás de esas frases hay un dolor profundo, porque esas muertes eran evitables. El error no está en desear intimidad, sino en ignorar lo que el cuerpo necesita, en dejar que el ego hable más fuerte que la experiencia, en tratar a la pareja como público, en lugar de como compañera. Cuando el sexo se convierte en espectáculo y no en conexión, deja de ser intimidad y se vuelve un riesgo. El miedo a no ser deseables, fuertes o capaces puede llevar a decisiones que cuestan mucho más que el orgullo. Y esa es la verdadera tragedia. Porque la verdad es que no tienes que probar nada. Has vivido, has amado, has resistido. Tu valor no está en el rendimiento, sino en tu presencia, en tu honestidad, en tu capacidad de escuchar a tu pareja y a tu propio cuerpo. Reducir el ritmo no es rendirse. Es cuidar tu vida. Tomarte tu tiempo no es señal de debilidad, es sabiduría. Lo más poderoso que puede hacer un hombre mayor no es pelear contra la vejez, sino abrazarla con claridad, fuerza y responsabilidad. Si sientes la urgencia de demostrar algo, respira. Pregúntate por qué. Pregúntate si lo haces por amor o por miedo, por conexión o por control, porque esa elección importa. Puedes elegir la presión y pagar el precio. O puedes elegir la presencia y construir algo mucho más duradero. Y si eso te da miedo, está bien. Debería, porque esto no se trata solo de sexo, se trata de vivir lo suficiente para disfrutar los años que vienen, de no convertirte en una estadística silenciosa. Ahora que conoces los 5 secretos, sus costos y cómo silenciosamente pueden robarle años de alegría a quienes los ignoran, hay una última cosa que debo decirte, algo que lo une todo, porque saberlo no es suficiente. El verdadero cambio ocurre cuando decides vivir de otra manera. Al final, quiero dejarte con un mensaje que puede unir todo esto para un nuevo comienzo. No te lo pierdas. Conclusión. Lo que ahora sabes puede salvarte. Ya escuchaste 5 verdades que muchos hombres mayores desearían haber aprendido antes. No son simples consejos o trucos. Son momentos cruciales, silenciosos, que marcan la diferencia entre quienes envejecen con amor, fuerza y vitalidad y quienes se desconectan poco a poco de sus parejas, de su salud y, lo más doloroso, de sí mismos. Si algo me ha enseñado mi experiencia como médico es que lo más duro de envejecer no es el cuerpo, sino el alma, sentirse invisible, inseguro, con miedo de hablar. Demasiados hombres llegan a mi consultorio creyendo que están solos, que lo que les pasa es vergonzoso, extraño, su culpa, pero tu cuerpo no te está fallando, solo está cambiando y como todo cambio necesita comprensión, no vergüenza. Hablemos de lo aprendido. Primero, la espontaneidad. Creer que el sexo será como a los 25 prepara a los hombres para la frustración y el riesgo. Planificar no es debilidad, es sabiduría. Segundo, tu erección es un reflejo de tu corazón. Si la sangre no fluye como antes, tal vez tampoco fluya bien al corazón o al cerebro. Tercero, la intimidad no es solo física, es medicina emocional. Sana, estabiliza, conecta. Cuarto, la pornografía puede distorsionar la realidad. Comienza como un sustituto, pero termina cambiando cómo sientes, cómo amas y cómo te ves. Y quinto, el mayor peligro no es sentirse débil, sino querer demostrar fuerza sin límites. Esa decisión, movida por el ego, ha costado vidas. Pero todo esto se puede evitar. Si algo de estas historias te resonó, si te sentiste reflejado, si llevas tiempo en silencio, es momento de actuar. Conocer estos secretos te pone en un nuevo lugar, no solo para entender tu cuerpo y tu deseo, sino para recuperar el control, para reconectar, reconstruir y reescribir cómo vivirás estos años. No como una decadencia, sino como un capítulo consciente, poderoso y lleno de significado. No tienes que quedarte en el silencio. No tienes que desaparecer en tu propia historia. Sigues aquí. Y tu presencia, tu corazón, tu intimidad, siguen siendo valiosos. De hecho, ahora lo son más que nunca. Así que si algo de lo que escuchaste hoy te conmovió, si te hizo reflexionar, si te incomodó, te dio esperanza, no te vayas sin cambiar. Habla con tu pareja, habla con tu médico, pide esa cita, abre esa conversación y sobre todo, deja de creer que esta etapa ya pasó. Porque aún queda mucho por vivir, más conexión, más placer, más sanación, más amor.
Y todo empieza con una decisión, la de dejar de sobrevivir y empezar a vivir otra vez. Si sigues aquí, escuchando, abierto, gracias. Porque los hombres que cambian sus vidas son los que primero se atreven a escuchar. Ese fue el primer paso. Ahora da el siguiente. Y si este mensaje te llegó, si al menos una parte te tocó, me encantaría saberlo. Escribe el número 1 en los comentarios para saber que estás aquí, que escuchaste y que estás listo para elegir crecer. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. Comparto conversaciones reales y profundas como esta, hechas para hombres como tú, porque mereces algo mejor que el silencio. Mereces la verdad y las herramientas para vivir tus mejores años con fuerza, sabiduría y corazón.